Hay un tipo de dolor que no deja cicatrices visibles, que no provoca gritos ni lágrimas públicas. Es un silencio más profundo que el vacío, un murmullo que se esconde detrás de sonrisas educadas y conversaciones triviales. Es el dolor de sentirse invisible, incluso cuando estás rodeado de gente, el peso de existir sin ser realmente percibido. Imagina una habitación llena de voces, risas y movimiento, y en medio de todo eso, alguien que siente que su presencia no altera nada, que su ausencia tampoco lo haría. Ese es el horror silencioso que millones de personas cargan. Vivir como un fantasma en su propia vida. Un fantasma que respira, que piensa, que observa, pero que casi nadie nota. Las estadísticas son inquietantes. Estudios recientes muestran que más del 40% de las personas experimenta regularmente la sensación de invisibilidad emocional. No se trata de soledad física, sino de una desconexión más profunda. Estar presente sin ser visto, ser escuchado sin ser comprendido, ocupar un espacio sin dejar huella. La psicología cognitiva describe este fenómeno como desconfirmación existencial, una percepción devastadora en la que el individuo siente que su identidad no impacta el entorno. Es la antítesis del reconocimiento humano. Mientras la mayoría busca validación, estas personas buscan algo más básico, evidencia de que existen para alguien. Jung lo predijo cuando habló de las almas que gritan en silencio, atrapadas entre el deseo de ser vistas y el miedo de ser ignoradas una vez más. La neurociencia revela que esta sensación no es solo emocional, sino también física. Investigaciones de la Universidad de Chicago demostraron que la exclusión social activa en el cerebro las mismas regiones asociadas al dolor físico. Ser ignorado duele como una herida real. El cuerpo lo registra como amenaza. La amígdala se enciende, el cortisol sube, el sistema nervioso entra en alerta. Estar rodeado de gente pero sentirse invisible es una forma de tortura lenta. Un castigo que no viene de otros, sino de la ausencia de su mirada. Y esa ausencia, repetida lo suficiente, convence a la persona de que su existencia es prescindible. Las tradiciones antiguas también hablaban de este vacío. En el budismo se describe como la sombra que acompaña al que perdió su reflejo. En la mitología japonesa existen espíritus llamados yurei, que vagan no por haber muerto, sino por no haber sido reconocidos en vida. En la tradición cristiana se habla del corazón desatendido, aquel que clama por presencia y encuentra solo indiferencia. Y en la filosofía existencial, Sartre definía el reconocimiento del otro como la clave de la identidad. Sin esa mirada, el yo se debilita, se disuelve, se oscurece. Es un patrón universal. El ser humano no necesita multitud, necesita ser visto por al menos un par de ojos sinceros. Los primeros signos de esta invisibilidad emocional son sutiles, casi cinematográficos. La persona habla y nadie responde. Hace un comentario y pasa desapercibido. Intenta contar algo y es interrumpida sin culpa. Cuando entra en una sala, pocos levantan la mirada. Cuando sale, nadie parece notarlo. Es un silencio social que corta como una navaja. A veces, incluso en conversaciones cercanas, siente que su voz no penetra, que su presencia es como un eco lejano. La persona empieza a reducir el volumen de su existencia. Habla menos, ocupa menos espacio, evita compartir opiniones, adapta su tono para no incomodar. Poco a poco, se vuelve experta en desaparecer sin moverse. Y lo más trágico es que muchos interpretan ese retraimiento como timidez, cuando en realidad es una herida. Pero este fenómeno no nace solo en lo individual. Es un efecto colectivo. La familia que celebra siempre al más ruidoso, ignorando al silencioso. El grupo de amigos que solo valora al gracioso, al brillante, al que destaca. Las relaciones donde uno brilla tanto que el otro se apaga sin querer. La sociedad que premia lo visible, lo extravagante, lo ruidoso y deja a la sombra todo lo que es suave, profundo y discreto. Es un campo de distorsión emocional donde la presencia se mide por volumen, no por esencia. En este ambiente, la persona sensible, introspectiva o discreta se convierte en un fantasma funcional. Está, pero no ocupa, vive, pero no aparece. Frente a este vacío, el protocolo de protección no es simple. La conciencia debe volverse un faro interno. El primer paso es reconocer la herida, no como fracaso, sino como resultado de un entorno que nunca aprendió a ver. Luego viene la defensa emocional, elegir espacios donde la mirada sea humana, no utilitaria. Buscar conexiones reales, aunque sean pocas. Establecer límites con quien solo te nota cuando necesita algo. La retirada estratégica es vital. Alejarse, aunque duela, de lugares donde tu alma se apaga. Porque nadie merece vivir en un escenario donde su existencia es ignorada. Recuperar la propia visibilidad comienza con una decisión silenciosa. No desaparecer más para que otros brillen. Y así llegamos al clímax filosófico de este primer capítulo. La sombra, que siempre observa, se aproxima y susurra una verdad que paraliza. No eres invisible,
Estás rodeado de ojos ciegos. Esa frase cae como una campana en un templo vacío. No es tu luz la que falta, es la percepción ajena la que falla. Y en esa revelación hay un mensaje oscuro, pero liberador. Tu valor no depende del número de miradas, sino de la intensidad de tu existencia. Y aunque el mundo no te vea, la sombra sabe quién eres y te invita, lentamente, a volver a aparecer. Hay algo inquietante en la forma en que algunas personas se desvanecen sin desaparecer. Caminan entre nosotros con pasos silenciosos, hablan con voz suave, sonríen con educación, pero llevan dentro una sensación que los persigue como una sombra húmeda. La certeza de que nadie realmente los ve es un tipo de sufrimiento que no tiene grito, sino eco, un eco apagado que rebota en las paredes de su propia mente, mientras los demás continúan con su vida, ajenos a esa presencia que se diluye lentamente. Es como estar detrás de un vidrio grueso. Lo ves todo, oyes todo, pero nada te toca. Y nadie parece notar que estás ahí, golpeando con los puños desde adentro. La psicología moderna define este fenómeno como invisibilidad social percibida, una experiencia subjetiva pero devastadora en la que la persona siente que sus emociones, sus palabras y su existencia no generan impacto en su entorno. La neurociencia ha demostrado que cuando una persona se siente ignorada en interacciones repetidas, las áreas del cerebro asociadas con la identidad y el vínculo afectivo comienzan a disminuir su actividad. Es literalmente como si el cerebro interpretara la falta de atención como una señal de que la propia existencia es irrelevante. La Universidad de Michigan mostró que la invisibilidad social produce un patrón neural similar al del aislamiento prolongado. Estar rodeado no basta. El reconocimiento es lo que le dice a la mente, aquí pertenezco. Carl Jung, siempre preciso en su oscuridad lúcida, afirmaba que el alma necesita ser reflejada para no perderse en sí misma. Y eso es exactamente lo que ocurre con quienes se sienten invisibles, viven sin reflejo, carecen de ese espejo humano que confirma que sus emociones importan. El resultado es una desconexión interna que la psicología profunda describe como fragmentación del yo. Partes de la identidad quedan congeladas, como piezas que flotan sin anclaje en un mar emocional turbulento. La persona continúa funcionando, trabajando, conversando, pero su esencia queda suspendida, como si la vida se le escapara entre los dedos sin que nadie notara el desgarro. Las tradiciones antiguas ya habían advertido sobre esta forma de apagamiento interior. En la filosofía taoísta se habla del ser que camina sin dejar huella, un espíritu que ha perdido su resonancia. En los textos esotéricos del desierto se describe a los silenciados por la multitud, almas sensibles que fueron opacadas por el ruido externo hasta perder su vibración original. En la mitología celta existen figuras llamadas los velados, seres atrapados entre mundos porque nadie los nombraba. Todas estas imágenes comparten un mismo núcleo. Cuando nadie te ve, empiezas a desvanecerte hacia un territorio emocional donde ya no sabes si importas. Los signos narrativos de esta experiencia son sutiles, pero profundamente cinematográficos. La persona que inicia una conversación y la pierde antes de terminar la frase. La que ofrece una opinión y observa cómo todos siguen hablando como si nada hubiera sido dicho. La que entra en un lugar y siente que el aire no se altera, que ninguna mirada se enciende, que los saludos son automáticos, casi robóticos. A veces incluso dentro de su propia familia, siente que es la última en ser consultada, la primera en ser olvidada. Y a medida que estas experiencias se repiten, la persona aprende un mecanismo doloroso. Retraerse para no sentir el golpe de ser ignorada. Hablar menos para no enfrentar el vacío. Amar en silencio para no arriesgarse al rechazo. Desaparecer lentamente para no sufrir la indiferencia. Pero este fenómeno va más allá del individuo. Es un efecto contagioso que afecta a grupos enteros. En ambientes laborales, el trabajador silencioso es dado por sentado, cargando tareas invisibles, mientras otros reciben el reconocimiento. En grupos de amigos, la persona más amable y estable se vuelve un fondo emocional, útil, presente, pero nunca protagonista. En matrimonios y relaciones, uno de los miembros puede sentirse reducido a una sombra funcional, mientras el otro ocupa todo el brillo social. Y en la sociedad actual, obsesionada con lo visible, lo ruidoso, lo espectacular, lo profundo y discreto, se vuelve prácticamente imperceptible. La cultura en su conjunto crea un campo de distorsión, donde solo lo estridente es visto y lo silencioso es tragado por la multitud. El protocolo de protección para quienes viven esta realidad requiere una valentía íntima. La primera defensa es reconocer que la invisibilidad no significa falta de valor, significa falta de mirada, y las miradas equivocadas nunca podrán definirte. La segunda es reconstruir la propia presencia desde adentro, hablar incluso cuando creas que nadie escucha, afirmar tu espacio, reclamar tus deseos. La tercera es elegir con precisión quirúrgica los entornos donde permanecer.
alejarse de personas que solo te notan cuando les conviene, acercarse a quienes tienen sensibilidad suficiente para ver lo que no se dice. La retirada estratégica es esencial, no para huir, sino para proteger la llama interna que, aunque tenue, sigue viva. Y así llegamos al clímax filosófico de este capítulo. La sombra, siempre observadora, aparece una vez más para revelar una verdad que perfora como una daga de hielo. No naciste para ser fondo, naciste para existir. Y esas palabras resuenan, profundas como un eco dentro de un templo vacío. Porque la verdadera tragedia no es que el mundo no te vea, sino que tú hayas empezado a creer que no debes ser visto. Y es en ese punto exacto, entre la herida y el despertar, donde comienza el renacer. Hay un momento, casi imperceptible, en que la persona que se siente invisible comienza a dudar de su propio derecho a existir. No porque desee desaparecer, sino porque el mundo parece confirmar una y otra vez que su presencia no altera nada. Ese es el punto exacto en que la herida se vuelve identidad. Es un proceso lento, silencioso, corrosivo, como una filtración de agua que va debilitando los cimientos de una casa. El individuo empieza a retraerse emocionalmente no por elección, sino por condicionamiento. Aprende que hablar no cambia nada. Aprende que pedir atención suele terminar en decepción. Aprende que sentir profundamente es peligroso cuando nadie responde al llamado. Y así, sin darse cuenta, va apagándose como una vela que arde en una habitación donde nadie entra. La psicología contemporánea describe este estado como disolución del yo relacional. La identidad, en lugar de apoyarse en vínculos nutritivos, se fragmenta. Las investigaciones de la Universidad de Berkeley señalan que las personas que experimentan invisibilidad emocional prolongada muestran un patrón cerebral similar al de quienes han vivido traumas interpersonales. No hay golpes, no hay gritos, no hay violencia física, pero hay ausencia. Una ausencia que duele como una herida abierta. El cerebro empieza a interpretar el silencio ajeno como amenaza. La amígdala se activa ante señales neutras. La memoria emocional exagera experiencias de rechazo. Y lo más trágico, el cuerpo comienza a anticipar la indiferencia antes incluso de que ésta ocurra. Es la transformación psicológica más peligrosa. Cuando esperas ser ignorado, terminas acomodando toda tu existencia para no molestar. Carl Rogers, uno de los gigantes de la psicoterapia humanista, decía que cuando una persona no se siente escuchada, deja de escucharse a sí misma. Y ese es el núcleo de esta oscuridad emocional. La persona invisible comienza a operar en modo automático. Se vuelve funcional. Trabaja, estudia, ayuda, convive, pero su vida interior queda encapsulada, suspendida, como un archivo oculto que nunca se abre. La desconexión se vuelve un mecanismo de protección. Evitar sentir es más fácil que sentir y no ser visto. Es una renuncia silenciosa a la esperanza de impacto, un pacto interno donde la persona acepta ser sombra para no sufrir más. Las tradiciones antiguas comprendían este fenómeno desde perspectivas simbólicas. En el budismo se habla del espíritu sin eco, aquel que, al no recibir resonancia del entorno, comienza a creer que no tiene vibración propia. En la filosofía egipcia se hablaba del ka debilitado, un estado en el que el alma pierde fuerza porque no recibe reconocimiento. En los textos místicos medievales se menciona el corazón desvanecido, que no muere, pero deja de brillar. Todos coinciden en una verdad atemporal. Una existencia sin mirada se marchita. Los signos de esta disolución interior son profundamente cinematográficos, aunque casi invisibles para quienes no saben mirar. La persona tarda más en responder, como si las palabras tuvieran que atravesar un pasillo largo y frío antes de salir. Su expresión facial permanece neutra, aun cuando algo debería emocionarla. Ya no cuenta historias, porque ha aprendido que sus historias nunca provocan interés. A veces, en reuniones, se queda en silencio durante largos minutos, y nadie nota su quietud. En otras ocasiones, hace un comentario importante y la conversación sigue como si no hubiera pasado nada. Ese momento, esa microescena, es devastadora. Es el instante en que la mente registra «no me ven», y cada repetición de ese patrón profundiza la herida. Pero la invisibilidad emocional no es solo un drama individual. Se convierte en una fuerza que altera todo el sistema que rodea a la persona. En una familia, el miembro apagado se vuelve el receptor de la carga emocional de los demás, no porque sea fuerte, sino porque nadie se fija en él lo suficiente como para ver que también necesita sostén. En grupos sociales, la persona invisible ocupa el papel del acompañante perfecto, siempre presente, siempre disponible, siempre silenciosa. En relaciones amorosas, se convierte en la figura que ama profundamente pero recibe migajas de atención. Y el mundo, en su prisa y ruido, no se detiene a notar el daño que está causando. Es una forma de violencia sutil, invisible, sostenida, que se esconde detrás de la indiferencia cotidiana. El protocolo de protección interno, para quienes se sienten borrados de su propia vida, no es sencillo. Requiere un acto de rebeldía emocional.
recuperar la voz, incluso cuando tiemble, no esperar a que los demás reconozcan su valor para empezar a afirmarlo, nombrarse a sí mismo, buscar espacios donde su presencia no sea ignorada sino bienvenida. La retirada estratégica de entornos negligentes no es egoísmo, es supervivencia. Cada vez que la persona escoge un lugar donde es vista, su identidad se fortalece. Cada vez que permanece en un lugar donde se siente invisible, su brillo se apaga un poco más. Y es aquí donde llega el clímax filosófico de este capítulo. La sombra, que siempre camina detrás del alma, se inclina y susurra una frase que pesa como un destino. Tu luz no se apagó, solo está atrapada detrás de ojos que no saben mirar. Y esa revelación cae como un golpe suave pero devastador, porque no es la persona la que está rota, es el mundo el que está distraído, y cuando uno finalmente entiende eso, deja de mendigar miradas y comienza a construir su propia visibilidad desde dentro. Y es ahí, en ese renacer silencioso, donde la invisibilidad empieza a morir. Hay un punto en el que la invisibilidad deja de sentirse como una experiencia temporal y empieza a convertirse en una atmósfera permanente. Una especie de niebla emocional que se instala en la vida de la persona y la acompaña a cada lugar, como una sombra silenciosa que nunca se despega del cuerpo. Es en este punto que la persona ya no solo se siente ignorada, sino que comienza a verse a sí misma como irrelevante. La percepción externa se convierte en percepción interna, y lo que empezó como una ausencia ajena termina transformándose en una autonegación devastadora. La persona ya no se pregunta ¿por qué no me ven?, sino ¿será que no hay nada que ver? Y esa pregunta, enterrada en lo más profundo de la mente, es el inicio de la desintegración. La psicología clínica describe esta fase como erosión del yo, un estado donde las experiencias de invisibilidad prolongada producen un deterioro de la identidad. La Universidad de Oslo encontró que, en personas que se sienten invisibles por largos periodos, disminuye la activación del córtex cingulado anterior, una región encargada del procesamiento del valor personal. Es como si el cerebro concluyera que la falta de reconocimiento externo implica una falta de valor interno. La conexión entre identidad y mirada ajena se vuelve tan fuerte que, cuando faltan ojos auténticos, el individuo deja de percibir su propia luz. La invisibilidad se vuelve una cárcel psicológica creada por la indiferencia, pero sostenida por la interpretación de la mente. Jung decía que lo que el mundo no reconoce en ti, tu sombra lo guarda. Y eso es precisamente lo que ocurre aquí. La sombra se llena de fragmentos de identidad que el entorno nunca confirmó. Sueños reprimidos, talentos silenciosos, deseos que nadie escuchó. Todo queda oculto, acumulado en un territorio psíquico oscuro donde la persona no se atreve a entrar. Y cuanto más tiempo pasa, más se expande ese mundo interno sin luz. Las tradiciones orientales hablaban de este fenómeno como el espíritu sin espejo, un ser que ha olvidado su forma porque nadie se la refleja. En la filosofía sufí se menciona a quienes mueren de silencio emocional, no por falta de voz, sino porque nadie los oyó cuando intentaron hablar. Estas imágenes ancestrales capturan con precisión la esencia del sufrimiento. No es la soledad de estar solo, sino la soledad de estar rodeado y aún así desaparecer. Los signos narrativos de esta fase son intensos y profundamente cinematográficos. La persona empieza a comportarse como si estuviera viendo su vida desde fuera, como un espectador más. A veces se sienta con amigos y escucha conversaciones que no la incluyen, observando cómo las risas circulan a su alrededor como si ella fuera un mueble. Otras veces participa, pero sus palabras caen al suelo antes de llegar a alguien. Las miradas atraviesan su cuerpo como si fuera transparente. Y entonces surge un síntoma devastador. La persona comienza a minimizar sus emociones. Se dice a sí misma, no importa, no es gran cosa. Estoy exagerando, no porque realmente lo crea, sino porque ha aprendido que expresar su verdad no cambia nada. La ausencia de eco se vuelve un condicionamiento emocional, pero la invisibilidad también se vuelve contagiosa. Se infiltra en los vínculos como una enfermedad que altera el equilibrio de todo lo que toca. En una familia, la persona invisible puede ser aquella que siempre sostiene a todos, pero nunca recibe el mismo nivel de presencia. Su rol silencioso se convierte en un recurso emocional para los demás, no en una relación recíproca. En círculos sociales, el individuo invisible se vuelve la energía estable que todos buscan cuando necesitan paz, pero que nadie busca cuando quiere conexión auténtica. En relaciones amorosas, la dinámica se vuelve aún más cruel. Uno de los miembros brilla intensamente mientras el otro se adapta a la sombra para no perder la relación. La persona invisible se acostumbra a ser la base emocional del vínculo, mientras su existencia real apenas se nota. Ante todo esto, el protocolo de protección debe ser radical. Requiere un movimiento que la persona ha olvidado que puede hacer: reclamar presencia. La conciencia tiene que convertirse en un acto de ruptura.
Es necesario observar cada situación donde uno se apaga y preguntarse si permanecer ahí es un acto de lealtad o de autodestrucción. Recuperar la visibilidad implica decisiones incómodas. Hablar cuando antes callabas, retirarte de conversaciones donde eres ignorado, dejar de mendigar atención emocional, seleccionar relaciones que realmente te reconozcan. La retirada estratégica no es abandono, es una declaración de existencia. Es decirle al mundo: no voy a seguir siendo un fondo silencioso mientras los demás ocupan todo el espacio. Y entonces llegamos al clímax filosófico de este capítulo. La sombra, esa guardiana silenciosa que ha recogido todas las partes que el mundo no quiso ver, se acerca lentamente y te muestra un espejo oscuro. En él, por primera vez, no ves una figura difusa ni una silueta desvanecida. Ves un rostro completo, tu rostro. Y la sombra pronuncia una frase que resuena como un destino quebrado y liberador al mismo tiempo. No eras invisible, solo estabas en un lugar donde nadie tenía la sensibilidad para verte. Esa revelación cae como un trueno suave en el alma, porque la invisibilidad nunca fue una condición interna, sino un contexto. Y cuando lo entiendes, dejas de buscar ojos que no saben mirar y comienzas a reconstruir tu propia luz desde dentro. Hay un instante, casi imperceptible pero devastador, en que la persona que se siente invisible empieza a adaptarse a su propia ausencia. No porque quiera desaparecer, sino porque la vida le ha enseñado, de formas pequeñas pero insistentes, que su voz no altera nada, que sus emociones no cambian el rumbo de ninguna conversación, que su presencia no modifica la atmósfera de ningún lugar. Es un proceso lento, como un oscurecimiento gradual del alma. La persona deja de esperar que la vean, deja de esperar que la recuerden, deja de esperar que la nombren. Y esa renuncia silenciosa es una de las heridas psicológicas más profundas de nuestra época. Una herida que no sangra, pero que consume. La psicología moderna llama a este fenómeno autoanulación progresiva, una fase en la que la persona internaliza la indiferencia ajena hasta convertirla en regla interna. Investigaciones de la Universidad de Queensland muestran que, cuando un individuo siente que su presencia no tiene impacto, el cerebro reduce la liberación de dopamina en interacciones sociales. Es decir, la mente comienza a asociar la socialización con vacío, no con conexión. Se pierde la recompensa natural de existir junto a otros. La persona ya no siente ganas de hablar, de compartir, de interactuar, y no porque sea antisocial, sino porque ha aprendido que el mundo continúa exactamente igual con o sin su participación. Esta conclusión, cuando se instala, comienza a corroer la identidad desde adentro. Los estudios de la psicología interpersonal confirman que la invisibilidad prolongada genera una forma de aprendizaje de irrelevancia, una expectativa inconsciente de no ser notado. La persona anticipa el rechazo antes de que ocurra, se prepara para la indiferencia antes de recibirla. Y lo más perturbador, adapta su comportamiento para no ocupar demasiado espacio, para no incomodar, para no generar ruido. Comienza a hablar más bajo, a caminar más despacio, a pedir menos. Sus emociones se vuelven susurros internos que nadie escucha. La invisibilidad deja de ser circunstancia y se convierte en identidad. Y esa identidad es una prisión sin barrotes. Las tradiciones antiguas también hablaban de este tipo de oscuridad silenciosa. En el budismo se describe como el espíritu que pierde su canto, un alma que deja de vibrar porque no encuentra resonancia. En las historias árabes se menciona al ser translúcido, alguien tan bondadoso y discreto que termina siendo pasado por alto por todos. En la mitología indígena de varias culturas existe la figura del caminante sin nombre, aquel que atraviesa la comunidad sin ser saludado, sin ser recordado, sin ser invitado a los rituales de fuego. Estas metáforas ancestrales coinciden en que la invisibilidad no destruye el cuerpo, pero debilita el espíritu de forma silenciosa y progresiva. Los signos narrativos de esta autoanulación son tan sutiles que muchos ni siquiera los perciben. La persona invisible empieza a disculparse por existir. Perdón por molestar, perdón por hablar, perdón por sentir. Evita contar sus logros por miedo a sonar exagerada. Aprende a sonreír sin entusiasmo y a escuchar sin esperar que alguien pregunte: ¿y tú? A veces se sorprende a sí misma diciendo: no pasa nada, incluso cuando algo sí le pasa. Ha aprendido a minimizar sus emociones porque el mundo también las minimizó. Y el resultado final es un estado de apagamiento emocional profundo, donde la persona deja de reconocerse en su propio reflejo, no porque no se vea, sino porque ya no sabe quién está allí. Pero esta invisibilidad no surge en el vacío. Se alimenta de dinámicas colectivas. En las familias, el miembro silencioso es frecuentemente aquel que sostiene a todos, pero nunca recibe la misma atención. Es el que escucha, pero nunca es escuchado. En grupos de amigos, se convierte en la presencia constante que nadie valora hasta que un día falta. En relaciones amorosas, la persona invisible suele ser la que ama con profundidad, pero recibe afecto superficial.
Su estabilidad emocional se vuelve un recurso para el otro, no un vínculo honesto. Y así, poco a poco, la persona se convierte en un recurso emocional en vez de un ser humano. En un soporte, no en un protagonista. En una sombra, no en una presencia. Ante este escenario devastador, el protocolo de protección es más que necesario. Es urgente, requiere un acto radical de conciencia. El primer paso es cuestionar la narrativa interna que dice, no importo. No es un pensamiento natural, es una repetición de lo que el entorno sembró. El segundo paso es recuperar espacio. Hablar aunque la voz tiemble. Interrumpir conversaciones donde siempre fue silenciada. Decir, estoy aquí, de formas pequeñas pero firmes. Y el tercero, quizás el más difícil, es retirarse con precisión quirúrgica de entornos que normalizan su invisibilidad. La retirada estratégica no es egoísmo, es renacer, es proteger la llama interna que aún existe bajo las cenizas del silencio. Es elegir lugares donde su luz pueda, finalmente, encenderse sin ser apagada. Y es precisamente aquí donde aparece el clímax filosófico. La sombra que ha acompañado todo este viaje se acerca y susurra una verdad antigua y luminosa. No fuiste hecho para desaparecer, fuiste hecho para existir con fuerza. Y esas palabras no son un consuelo, son un despertar, porque la invisibilidad nunca fue tu esencia, fue el reflejo defectuoso de un mundo que no supo verte. Y cuando entiendes eso, la llama vuelve a arder, y lo que antes era silencio comienza a transformarse en presencia. Hay un momento en la vida de toda persona que se ha sentido invisible, en el que ocurre algo extraño, casi sobrenatural. La sombra interna, esa parte relegada por años de silencios y omisiones, comienza a despertar. No es un despertar violento, sino un latido. Un pulso profundo que se siente primero en el pecho, luego en la mente, luego en todo el cuerpo. Como si algo dentro dijera, ya no más. Ese instante marca la frontera entre seguir desapareciendo o comenzar a volver. Pero antes del renacer, llega el capítulo más oscuro. Es el momento en que la persona debe enfrentar la verdad que ha evitado durante toda su vida, que su invisibilidad no fue un accidente, sino el resultado de un mundo incapaz de ver lo sutil, lo sensible, lo silencioso. Y esa percepción, cuando se ilumina, corta profundamente. La psicología profunda describe esta fase como el embate de la identidad reprimida. Todas las emociones que la persona silenció durante años comienzan a emerger con fuerza. Tristeza contenida, ansiedad acumulada, rabia escondida, frustraciones no expresadas. No aparecen para destruir, sino para reclamar lugar. La neurociencia confirma este fenómeno. Estudios de la Universidad de Zúrich muestran que cuando una persona recupera conciencia de sus necesidades tras largos periodos de invisibilidad emocional, se activa con intensidad la corteza insular, la misma región encargada de devolver sensibilidad interior. Es como si el cuerpo dijera, aquí estoy, y no pienso volver a desaparecer. Esta activación duele, no porque sea destructiva, sino porque reanima partes del alma que llevaban demasiado tiempo dormidas. Las tradiciones espirituales también entendían este proceso de despertar sombrío. En el budismo se le llama el regreso de la voz interna, un momento en que el ser recupera su vibración después de años de silencio. En los textos herméticos se describe como el alma que vuelve a ocupar su cuerpo. Y en la filosofía griega, este renacer es la salida simbólica de la caverna, no hacia la luz inmediata, sino hacia un estado intermedio donde los ojos duelen porque vuelven a ver. Estas narrativas ancestrales coinciden en algo esencial. Antes de recuperar la presencia, uno debe enfrentar la sombra de su propia ausencia. Y esa confrontación es intensa, incómoda y profundamente transformadora. Los signos narrativos de esta fase son intensos y a la vez reveladores. La persona comienza a notar, con una claridad casi dolorosa, cada lugar donde fue ignorada, cada conversación donde su voz fue opacada, cada relación donde su presencia fue tomada por garantizada. Es como ver su historia desde arriba, como un mapa de momentos en los que dejó de existir para otros. Pero esta vez, en vez de retraerse, algo dentro se revela. Surge un impulso nuevo, el deseo de recuperar espacio, de hablar sin pedir permiso, de existir sin disculparse, de sentir sin esconder. La persona comienza a probar su propia presencia y se sorprende al descubrir que, lejos de generar rechazo, genera poder. Un poder silencioso, firme, auténtico. El tipo de poder que solo aparece cuando se sobrevive a la invisibilidad. Y aquí ocurre algo inesperado. El entorno comienza a tambalearse. Aquellos que se acostumbraron a la versión apagada reaccionan con desconcierto. Algunos se sienten amenazados, otros se sorprenden, otros no saben cómo relacionarse con esta nueva presencia que ya no acepta ser fondo. En las familias, los roles se alteran. El miembro silencioso comienza a reclamar espacio, y eso modifica dinámicas enteras. En amistades, aquella persona que antes escuchaba sin ser escuchada empieza a hablar con firmeza, y algunos se revelan incapaces de sostener esa reciprocidad.
En relaciones amorosas, la persona invisible deja de aceptar migajas y exige amor de verdad, lo que provoca rupturas o transformaciones. La luz que renace incomoda, porque ilumina verdades que antes estaban tapadas. Pero este caos no es destrucción, es reconstrucción. El protocolo de protección en esta etapa final ya no es solo defensa, es afirmación. Significa cuidar la propia presencia como si fuera un fuego recién encendido. No permitir que voces ajenas vuelvan a apagar lo que costó tanto despertar. Elegir con precisión dónde estar, con quién estar y cuánto entregar. La retirada estratégica se convierte en sabiduría. No alejarse solo del daño evidente, sino también de aquello que disminuye, que minimiza, que oscurece. La persona aprende que su existencia no es negociable, que su voz es sagrada, que su presencia tiene peso, incluso si antes no fue reconocida. Y sobre todo, aprende que no necesita ser ruidosa para ser vista, necesita ser auténtica. Y entonces, en el clímax filosófico de todo este viaje, la sombra, esa misma que un día guardó lo que el mundo no quiso ver, se levanta una última vez y revela el mensaje final. No es una advertencia, ni un grito, ni un reproche. Es una sentencia suave pero implacable. Una frase que vibra en el fondo del alma como un llamado inevitable. Nunca estuviste apagado. Estabas esperando encontrar un lugar donde tu luz no fuera desperdiciada. Ese eco se queda suspendido en la mente y en el pecho, como una verdad que por fin encuentra su hogar, porque la invisibilidad no fue un destino, fue un ambiente. Y ahora, lejos de él, la persona comienza a existir de nuevo, plenamente, profundamente, visiblemente.